Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este vídeo resolveré un ejercicio de un circuito el cual consta de 3 mallas y para poder resolver este ejercicio de una manera fácil se hará una combinación de la segunda ley de Kirchhoff y lo que se conoce como el método de corrientes cíclicas o corrientes de malla. Este método deriva de esta segunda ley. El ejercicio que vamos a resolver tiene los siguientes datos. Es un ejercicio de 3 mallas, el cual me dan todos los datos de resistencia y de voltajes que hay en ese circuito. Me piden calcular la corriente que circula por este alambre AE y la que circula por este alambre CE. Importante mencionar que para poder comprender todo lo que se va a hacer en este ejercicio previamente, se tiene que tener dominio de lo que son las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, les recomiendo que vean este vídeo de leyes de Kirchhoff explicación. Por acá arriba se los estaré dejando y luego de ver este video podrán resolver fácilmente este ejercicio que voy a explicar. Antes de aplicar el método de corrientes cíclicas o corrientes de malla, hay que comprender que en circuitos de este tipo, en donde se tienen más de 2 mallas, es complicado aplicar la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos, ya que esta ley, recordemos que indica que la sumatoria de todas las corrientes que hay en un nodo es igual a 0. Y en este caso, si aplicáramos esa ley, si por lo menos fijáramos este sentido de corriente de manera arbitraria, esta corriente que va en este sentido, cuando llega a este nodo A, esta corriente se descompone en 2 corrientes más. Y luego estas corrientes al llegar al nodo C se descomponen en 2 corrientes más. Entonces tendríamos un total de 5 incógnitas. Estas 4 corrientes más esta corriente que tenemos acá. Y para poder resolver un ejercicio de este tipo aplicando esta primera ley de nodos y combinándola con la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos entonces que encontrar 5 ecuaciones, lo cual suele ser complicado. Por lo tanto, ejercicios ya en donde se tengan más de 2 mallas se proponen métodos alternos como sería el método de las corrientes cíclicas, el cual voy a explicar. Existen otros métodos como el método de Norton o el método de Thevenin, los cuales se explicarán en otros vídeos. Ya comprendido por qué es conveniente en este caso utilizar el método de corrientes cíclicas o corrientes de malla, entonces procedo a resolver el ejercicio. ¿En qué consiste el método de corrientes cíclicas o corrientes de malla? Este método se basa en la segunda ley de Kirchhoff, lo que sería la ley de mallas. En este caso tenemos 3 mallas y para aplicar el método se asume un sentido de corriente que va a recorrer cada una de esas mallas. Eso sería el primer paso de este método, es decir, en esta malla 1 vamos a asumir que tenemos una corriente en este sentido que sería en sentido horario y esa corriente se asume que va a recorrer toda esta malla. Lo mismo haremos con la segunda malla, colocaremos una corriente la cual tendrá el mismo sentido que la corriente asumida en la primera malla y esta corriente 2 va a recorrer toda esta malla y el mismo análisis para la malla 3. Importante mencionar que por facilidad se recomienda asumir los mismos sentidos de corrientes en todas las mallas. Esto sería el primer paso de lo que es este método de las corrientes cíclicas o corrientes de malla. Luego se hace el mismo análisis que se asumió en las leyes de Kirchhoff. Se hará un recorrido en cada una de esas mallas. Y recordemos que el sentido de este recorrido es arbitrario. Yo asumí en cada uno de esos recorridos, asumí que es en sentido horario. Luego, a partir de estos sentidos de corriente y de estos sentidos de recorrido, se plantean una ecuación para cada malla. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por mis redes sociales y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Ya fijados los sentidos de las corrientes y de los recorridos, procedo a aplicar la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas, recordando que la caída de potencial en cada resistencia será igual a la corriente que circula por esa resistencia por el valor de la resistencia. Analicemos la malla 1 y veamos qué tenemos según esta segunda ley de Kirchhoff. En la malla 1 tenemos que el recorrido que se hace en esta fuente de potencial va de más a menos. Vemos el sentido del recorrido, entonces quiere decir que esa fuente de potencial tendrá signo positivo, ya que el recorrido se hace de la parte negativa hacia la parte positiva. Luego tenemos en esta resistencia, vemos que por allí pasará la corriente 1 y cuando el sentido de la corriente coincide con el sentido del recorrido, esa caída de potencial será negativa. Ya esto se explicó en el vídeo de las leyes de Kirchhoff. Y lo mismo ocurrirá con esta resistencia de 4R. Entonces será igual a menos
una caída de potencial, pero hay que prestar atención en lo siguiente. Estamos en la malla 1 y en este caso la corriente que circula por esa malla 1 es la corriente I1, pero observamos que esta resistencia de 4R está compartida con la malla 2 y en la malla 2 está circulando una corriente I2. Entonces esa corriente I1 se le debe restar esa corriente I2 ya que va en sentido contrario. Justamente en donde está la resistencia de 4R iría en este sentido la corriente I2 y la corriente I1 iría descendiendo. Y allí la corriente total sería una resta. Entonces la corriente que circula por esta resistencia de 4R sería una resta. Sería la resta de la corriente I1 con la corriente I2. Y esto será igual a 0. Y esto sería una primera ecuación, la cual llamaré ecuación A. Ahora analicemos la malla 2 y el análisis sería el siguiente. Si analizamos esta resistencia de 4R, vemos que esta corriente I2 cuando circula por esta resistencia 4R tiene el mismo sentido que el recorrido, por lo tanto ahí habrá una caída de potencial, se le coloca signo negativo. Y esta resistencia 4R está compartida por estas dos mallas, pero en este caso como estamos analizando la malla 2, la corriente I2 se colocaría positiva dentro del paréntesis y se le restaría la corriente I1. El mismo análisis sería para esta resistencia 3R. Ok, acá tenemos que la corriente I2 cuando circula a través de esta resistencia tiene el mismo sentido del recorrido, entonces habrá una caída de potencial, se coloca signo negativo. Se abre un paréntesis y la corriente que pasará por esta resistencia de 3R será la resta de la intensidad de corriente I2, ya que estamos analizando en este momento es la malla 2 menos la intensidad de corriente I3, ya que va en sentido opuesto a la corriente I2. Y aquí tendríamos una segunda ecuación, la cual llamaré ecuación B. Ahora analicemos la malla 3 y tenemos lo siguiente. Para el caso de la fuente de potencial vemos que el recorrido se hace de la parte positiva a la parte negativa, por lo tanto ese potencial se colocará con signo negativo. En el caso de la resistencia de 3R vemos que está compartida por la malla 3 y la malla 2, se hace el mismo análisis. En este caso como la corriente I3 coincide con el mismo sentido del recorrido, para esa resistencia 3R se coloca un signo negativo, se abre un paréntesis y la corriente que circulará por esta resistencia de 3R será la resta de esta corriente de esta malla 3 y la corriente I2 de esta malla 2. Como estamos analizando la malla 3, la corriente I3 se colocará positiva y la corriente I2 se colocará negativa. Y eso se multiplica por el valor de la resistencia que es 3R. Luego tenemos esta resistencia 2R. Vemos que la corriente I3 al pasar por esta resistencia 2R tiene el mismo sentido que el recorrido, por lo tanto esa diferencia de potencial a través de esa resistencia 2R se colocará con signo negativo y será igual a la corriente I3 por la corriente 2R. Y aquí tendríamos una ecuación C. Ahora tendríamos estas tres ecuaciones con las cuales se trabajará para poder encontrar las corrientes de malla. Lo primero que voy a hacer es sustituir estos datos que son datos del ejercicio, los voy a sustituir en cada una de las ecuaciones y al hacerlo tendría lo siguiente. ¿Cómo me quedaría la ecuación A luego de introducir estos datos? Lo que hago es sustituir los datos, acá donde está E coloco el valor que es 250, donde está la R coloco el valor de 1000, aquí sería 4 por 1000 serían 4000. Luego esta ecuación se puede simplificar ya que todos estos números son múltiplos de 250, divido todos esos números entre 250 y me quedaría esta expresión. Luego acá rompo paréntesis y me quedaría lo siguiente. 16 por menos I1 sería menos 16 I1 y 16 por menos I2 sería menos 16 I2 y por este menos sería más. Luego reacomodando esta expresión tendríamos lo siguiente. Esto sería la ecuación A. Luego hacemos el mismo procedimiento con la ecuación B. Se sustituyen los datos y se tendría lo siguiente. En donde está R coloco el valor de 1000, multiplicado por 4 son 4000, aquí 1000 por 3 son 3000, luego rompo los paréntesis y me quedaría lo siguiente. Luego simplificando me quedaría esta expresión que tenemos acá, menos 4002, menos 3002 son menos 7000. Luego divido todo entre 1000 para simplificar y me quedaría que esta es la ecuación B final. El mismo análisis para la ecuación C, se sustituyen los datos. Donde está E se sustituye 250, donde está R se sustituye 1000, ¿ok? Y luego acá se rompe el paréntesis, se simplifica y luego al dividir
entre 500, me quedaría que esto es el resultado de la ecuación C. Y estas tres ecuaciones son las que voy a trabajar para encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Luego acá tendríamos lo siguiente: ¿cómo resolver este sistema de ecuaciones? Se pueden aplicar diversos métodos. En particular, yo voy a hacer el método de la reducción. En este caso, voy a tomar inicialmente las ecuaciones A y B y voy a aplicar el método de la reducción con ellas para tachar esta corriente I1 y me pueda quedar una ecuación que tenga las corrientes I2 e I3, y esa ecuación resultante la voy a trabajar con la ecuación C. ¿Cómo aplico el método de la reducción en este caso? Esta segunda ecuación, que sería la ecuación B, la voy a multiplicar por 5. Y al multiplicarla por 5 logro que los coeficientes de las intensidades de corriente I1 sean iguales en magnitud, pero que tengan distintos signos. Luego, al sumar estos coeficientes, tendría lo siguiente. Acá se anularía I1 y aquí me quedaría 16 menos 35 son menos 19, me quedaría 15 y 3 y el término independiente me quedaría del lado derecho. Esta sería una nueva ecuación, la cual llamaré D. Y esta ecuación D la voy a trabajar con la ecuación C. Al resolver este sistema de ecuaciones ya obtendría los valores de las corrientes I2 e I3. Luego, al hacerlo, tendría lo siguiente: voy a aplicar de nuevo el método de la reducción, voy a multiplicar toda la segunda ecuación por 3 medios de tal manera que se puedan igualar los coeficientes de las corrientes I3. Y acá tendría lo siguiente: esta primera ecuación me queda igual, la segunda, al multiplicar todos los términos por 3 medios, se me convierte en lo siguiente. Luego acá sumo estas dos ecuaciones, se me anulan los coeficientes de I3 y me quedaría menos 19 y 2 más 9 y 2 es menos 10 y 2, y esto es igual a lo que tengo a la derecha, que es igual a 1 medio. Despejo I2 y me quedaría que esto es igual a menos 1 entre 20 amperes. Luego, al sustituir este valor de I2 en cualquiera de estas dos ecuaciones y despejar, tendría que I3 es igual a esto. Y para poder encontrar el valor de I1, pudiera sustituir este dato de I2 en la ecuación A, y aquí podría despejar la ecuación I1 y al hacerlo tendría lo siguiente. Recordemos que el A es el símbolo de ampere, que es la unidad de corriente. Que las corrientes me hayan quedado con signo negativo no está mal el ejercicio, lo que indica es que los sentidos que coloqué son contrarios a los reales. Entonces, para este análisis final que voy a hacer, sí voy a reconstruir el sentido de las corrientes y tendríamos lo siguiente: estos son los resultados. Entonces tendría que modificar los sentidos de las corrientes I2 e I3, y al hacerlo tendría lo siguiente. Y recordemos que a mí me están solicitando la corriente tanto en este alambre como en este alambre AE. La corriente que circula por el alambre AE vemos que es la corriente 2, ¿okay? Ya que es la que circula por esta malla, y en el alambre AE no se comparte con otra malla. Por lo tanto, directamente la corriente que pasa por allí es esta corriente I2, la cual ya tenemos. Pero ¿a qué será igual la corriente CE? Vemos que la corriente que pasa por este alambre, en este alambre se comparten dos corrientes, por decirlo así. Tenemos una corriente I3 que va en este sentido y tenemos una corriente I2 que va en este sentido. Ya en este análisis final es recomendable que se coloquen los sentidos correctos de las corrientes, ya que en ocasiones pueden sumarse o pueden restarse. Eso dependerá del sentido que tengan las corrientes. Entonces, en este caso vemos que van en sentido contrario I2 y que va en sentido contrario I3 justo en este alambre, entonces deben restarse. La corriente que circulará por este alambre entonces será la resta de estas dos corrientes. Entonces la corriente CE será igual a la resta de I3 menos I2. ¿Por qué I3 menos I2? Porque I3 es la que tiene mayor valor. Y al efectuar esta resta, tendríamos que la corriente es igual a 2 entre 25 amperes. Y como la corriente I3 es la mayor, entonces quiere decir que la corriente CE va en este sentido, en el mismo sentido de I3. Y este sería el ejercicio, amigos. Espero les haya gustado. Hasta luego.